con el hashtag para la salud pública, para que lo puedan seguir. Habrá una sesión de preguntas y respuestas para la prensa invitada que está conectada. Le agradecemos mucho que estén con nosotros, a los colegas. Y también pueden ir adelantando comentarios y preguntas en el chat. Con nosotros quiero presentar al doctor José Rodríguez Orengo. Él es el director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, programa que va a presentar esta charla. Junto a él tenemos a uno de nuestros síndicos, el doctor Daniel Colón Ramos. Tenemos al gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, Marcos López Casilla, y al señor Mariano de Socarrás, presidente de los laboratorios Core Plus. Doctor Rodríguez Orengo tiene la palabra. Buenos días. José, estás en mute. Estás en mute, por favor. Sí, muchas gracias a Lupe y gracias a todos los miembros de la prensa que nos acompañan en el día de hoy. Entendemos de que la noticia que vamos a estar ofreciendo en conjunto con los compañeros que tenemos va a ser de gran impacto, no solamente para Puerto Rico, sino también para los Estados Unidos a nivel nacional. Antes que nada, les comento que el Puerto Rico Public Health Trust es un programa del Puerto Rico Science Trust que tiene como misión lograr combatir la inequidad de salud en las comunidades de Puerto Rico. Y como saben, nuestro programa está involucrado en múltiples estrategias, en donde estamos colaborando con colegas de las agencias gubernamentales, centros académicos y las empresas privadas. Una de estas estrategias que se concretó en conjunto con el Grupo de Ciencia de Puerto Rico fue que pudimos aunar esfuerzos con la mayoría de los laboratorios clínicos de referencia de la isla para proponer ideas de cómo aumentar las pruebas moleculares en nuestra isla. Este grupo llevamos conversando desde hace cerca de un mes, un poco más, y hemos sugerido diferentes estrategias para solucionar esta deficiencia desde una perspectiva científica y local, dependiendo de lo mínimo de los posibles actores internacionales. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre una de estas estrategias que la trajo a colación el doctor Marcos López, que va a estar con nosotros, y que entiendo que va a cambiar el panorama completo de hacer muestras moleculares no solo en Puerto Rico, sino que también en los Estados Unidos. Hoy me acompañan en esta mesa redonda personalidades que destacadas en su campo, dentro de su propia perspectiva, donde estamos tratando de realizar las pruebas moleculares del SARS-CoV-2 o SARS-2 para hacerlo más fácil para todos. En el día de hoy tenemos como portavoces al doctor Marcos López Casilla, que es gerente de investigación de nuestro Puerto Rico Public Health Trust. También tenemos al doctor Daniel Colón Ramos, que la mayoría de ustedes lo conocen, que es miembro de nuestra Junta de Síndicos del Puerto Rico Science and Technology and Research Trust, y también facultativo de Yale University. El doctor Marcos López también es facultativo de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Humacao. Y finalmente vamos a tener al señor Mariano de Socarrás, que nos va a dar su perspectiva de estas estrategias como dueño del laboratorio clínico de referencia. Estaremos iniciando con el doctor Marcos López, quien nos hará una presentación corta y nos hablará sobre la metodología para aumentar esas pruebas moleculares de SARS-2. Luego vamos a seguir con Daniel, quien abordará el impacto en la comunidad científica del uso de estas estrategias y de técnicas y cómo esto impacta también la parte científica del Fideicomiso para Ciencia y Tecnología. Y finalizaremos con Mariano de Socarrás, que nos daba esa perspectiva sobre el impacto de los laboratorios clínicos. Así que le dejo la palabra al doctor Marcos López para que nos haga su presentación. Así que adelante, Marcos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcos López y soy gerente de investigaciones del Puerto Rico Public Health Trust, del Puerto Rico Science and Technology Trust. En esta mañana voy a tener la oportunidad de presentarle una metodología para aumentar las pruebas moleculares que hemos estado trabajando desde hace algún tiempo y que ha sido utilizada en otros países con mucho éxito, que puede ser aplicada para Puerto Rico para así poder aumentar el número de pruebas moleculares con la cantidad mínima de reactivos
para hacer diagnósticos de SARS-CoV-2. Y en estos momentos pues les estoy compartiendo mi pantalla. Este protocolo y este proceso lo hemos trabajado con un grupo de profesionales importantes como el doctor Daniel Colón Ramos, el doctor José Rodríguez Orengo, muy importante el doctor Rafael Irizarry, que es el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, y mi compañera de Ciencia Puerto Rico y también de la Universidad de Yale, la doctora Giovanna Guerrero. Esta es una metodología para aumentar pruebas moleculares para diagnosticar SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad de COVID-19, para ser aplicada en Puerto Rico. Si hablamos del estatus de la pandemia en la isla, tenemos que entender que el COVID-19 es una enfermedad mortal y es altamente contagiosa. Los últimos estudios indican y estiman que el ritmo reproductivo básico de esta enfermedad ya está alrededor del 5.7. En Puerto Rico, pues, tenemos también que establecer que ha sido muy proactivo en establecer estrategias de contención para la pandemia. No obstante, como todos sabemos, no hemos sido muy eficaces en realizar pruebas moleculares con la rapidez necesaria para tener una idea clara de cómo el virus se está propagando en la isla. Esto no necesariamente es un problema de gestión, sino que es que hay una escasez mundial de reactivos para diagnóstico molecular, y también porque, y esto también pasa en otros lugares del mundo, los laboratorios de salud pública no tienen la infraestructura para realizar pruebas y obviamente con la rapidez necesaria. No obstante, en Puerto Rico contamos con aproximadamente 5 laboratorios de referencia y probablemente más que yo no conozco, que obviamente tienen esta capacidad y pues tienen la combinación de educación y experiencia para realizarlo. Hacer pruebas salva vidas. Es de la única forma que nosotros podemos no solamente describir cómo se está propagando el COVID-19 en Puerto Rico, sino también cómo podemos salvar vidas con atención oportuna. Esta figura, ya prácticamente todos nos conocemos, nos hemos vuelto epidemiólogos en cierta forma, porque hacia esto es lo que nosotros debíamos habernos dirigido desde hace un tiempo. Incluso yo estoy seguro que muchos de ustedes pensaron, como yo pensé anteriormente, y ahora pues me he tenido que retractar, de que quizás esto del COVID-19 va a ser una gripita más, pero lamentablemente hemos visto que no. Así que el concepto de aplanar la curva que tenemos que hacer ha sido un concepto que ha sido aplicado en todos los países del mundo. Tenemos que establecer medidas de protección y eso requiere un esfuerzo personal que se tiene que trabajar a medida de higiene personal y seguridad, comunitario con el distanciamiento social, pero si ustedes ven en el eje de esta curva, esta curva se popula simple y llanamente con casos acumulados que deben provenir de pruebas moleculares. Así que para nosotros saber cómo vamos, es importante que nosotros sepamos cuántos casos tenemos y debemos hacer muchas pruebas moleculares para saber cómo podemos establecer nuestra intervención. Desafortunadamente para nuestro país, pues eso no ha sido muy eficaz. ¿Cómo les va a otros países que es importante establecerlo? Bueno, de acuerdo a los datos que ya están existentes en muchos lugares en el mundo, si vemos en Alemania, tiene 152,000 casos, pero solamente tiene una letalidad de 3.6%. Chile, que es un país de Sudamérica, también tiene 11,812 casos diagnosticados, pero la letalidad es 1.4%. Israel, 14,803 casos y una letalidad de 1.3%. No obstante, pongo entre paréntesis, es importante, mire lo que pasa con España, mire lo que pasa con Italia. España tiene 213,000 casos con una letalidad de 10.4% y nosotros sabemos todos esos reportes que vemos de España, cuán difícil la están pasando. Igual pasa con Italia, que su letalidad ha sido de 13%. En Estados Unidos hemos diagnosticado 886,529 casos, tenemos una letalidad de 5.7% y en Puerto Rico, con todos los problemas que hemos tenido con los datos, sabemos que nuestra letalidad no está muy lejos de la de Estados Unidos, es de 5.1% y no es despreciable. Pero ¿qué está haciendo Alemania? Todo el mundo ha visto por ahí que Alemania ya está a punto de reabrir. Ellos están verificando inmunidad, ellos están trabajando en otros ámbitos. Claro está, ellos empezaron antes,
Pero si usted compara Alemania, que tiene fronteras con Italia, ¿ve? El caso de Alemania versus Italia es completamente diferente. Alemania, que tiene proximidad con España, completamente diferente. ¿Qué ellos están haciendo? Desde el principio, ellos idearon una estrategia, no pensaron que era una gripe simple y establecieron una estrategia de muestreo molecular, haciendo muestreos en bloques, o la metodología que yo les voy a explicar aquí, es haciendo muestreo en pool. Esa estrategia, Chile la adoptó también. Y fíjense que Chile la adoptó desde el principio y mire cómo está su letalidad. Y ha sido un ejemplo para los países de Sudamérica, el caso de Chile, porque obviamente no han tenido casos, pero no han tenido tantas muertes y obviamente su sistema de salud está completamente estable y no tienen tantos problemas. Israel ha sido otro ejemplo. Ha sido otro ejemplo. Ha establecido este tipo de muestreo y hoy en día su letalidad es muy baja. Esto no nos quita la oportunidad de que nos vamos a contagiar, porque eso no tiene que ver con obviamente la posibilidad de hacer pruebas, pero la posibilidad de hacer pruebas nos da la oportunidad de poder monitorear la pandemia y obviamente hacer intervenciones oportunas para evitar que la letalidad sea alta, que eso eventualmente es lo que nosotros queremos. La prevalencia en Puerto Rico está de acuerdo a los datos que tenemos del Laboratorio Clínico Toledo, está en un 6.25%. Esos son los datos más confiables que nosotros tenemos. Afortunadamente, esa prevalencia hoy en día nos permite establecer esta estrategia que le voy a hablar próximamente. ¿Qué es el muestreo en bloque o en pool? Bueno, mire, esto es una metodología utilizada comúnmente para examinar componentes de donantes de sangre para detectar virus muy importantes como el VIH, el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C. Y esta es una técnica que en estos ámbitos está regulada por la FRA de acuerdo al 21 CFR, arte 610.40. Y es chévere porque fíjese que desde hace más de 2 décadas, gracias a la regulación y a la oportunidad que ofrece, no se ha documentado ningún caso de transmisión de VIH, de hepatitis B o de hepatitis C a través de los productos derivados de plasma que están licenciados en los Estados Unidos. Bien importante. Por lo tanto, la misma técnica que utilizamos para hacer pruebas moleculares hoy en día es la misma técnica que se utiliza en estos otros ambientes para trabajar y diagnosticar o detectar VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. Por lo tanto, se puede aplicar también a nuestra situación hoy en día. Así que cuando tienes una prevalencia relativamente baja y una prueba con una sensibilidad muy alta, las pruebas se pueden examinar con una estrategia establecida, se pueden examinar en bloque o en pools. Esta es la forma de diagnóstico de SARS-CoV-2 que se ha implementado en países como Alemania, en países como Chile, Israel y en Estados Unidos. Se está verificando transmisión comunitaria en San Francisco y hay un paper en JAMA que lo establece, y en algunos laboratorios de salud pública, principalmente en el estado de Nebraska, desde hace más de 3 semanas lo están haciendo para monitorear diagnosticar casos nuevos y monitorear la pandemia. Bueno, vamos a ver qué son las pruebas moleculares. Muy sencillo. En la prueba molecular, este es el método tradicional. Si yo en algún momento en mi laboratorio llego con 450 muestras individuales que yo necesito examinar, ¿ve? Yo necesito obviamente hacerle hacerle un procedimiento, ponerlas en una placa. La placa que yo tengo, usualmente esto es estándar para todas las formas de muestreo por PCR, viene para solamente 96 pozos, pero también tengo que añadir unos controles de rigor, que es muy importante para establecer el control de calidad y para verificar que todo está trabajando bien. Así que puedo, en promedio, poner solamente 90 muestras por placa, ¿ve? Y no estoy contando el proceso de extracción, que es un factor limitante hoy en día, y hay mucha escasez hoy en día también en el mundo de eso. Así que puedo poner 90 muestras y examinarlas individualmente. Luego hago mi proceso de PCR a tiempo real para hacer la detección del virus y eventualmente mis resultados salen y hago el diagnóstico si está positivo o si está negativo. Para examinar 450 muestras potenciales, este proceso que yo les estoy explicando, sin contar la extracción, debe hacerse para ese número de muestras 5 veces. No hay otra forma. Así que tendríamos resultados para todas las muestras, dependiendo, obviamente,
de la metodología que yo utilice, pero básicamente tendríamos unos resultados para todas esas muestras en aproximadamente 3 días. ¿Qué pasa? Si yo entonces hago el tipo de muestreo en pooling, ¿ve? Yo lo que hago es que establezco un proceso de diagnósticos de 2 fases. Inicialmente yo lo que hago es que la prevalencia me permite a mí el poder yo hacer muestreo en bloques de 5 muestras. Y lo que particularmente yo lo que hago es que como la técnica es muy sensitiva, yo lo que hago es que me llegan las muestras, cojo 5 de ellas, las extraigo y las mezclo. Y esas mezclas yo la voy a llamar un pool. Así que para 450 muestras, ¿ve? Si usted divide 450 muestras, usted puede crear aproximadamente 990 pools de 5 muestras. ¿Qué pasa? Como la técnica es muy sensitiva y depende de un proceso biológico para detectar si el virus está ahí, ¿ve? Si en uno de esas bloques yo tengo una muestra positiva, el PCR me lo va a detectar, ¿ve? Así que en la primera fase, yo vengo y verifico, como mi prevalencia es relativamente baja, ¿ve? Pues entonces yo voy a detectar alguno de esos pozos que va a estar positivo y en la primera fase prácticamente yo voy a poder coger y todos los pozos que me den negativos los voy a poder diagnosticar como negativos sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Van a haber algunos positivos y esos, ¿qué hacemos? En la segunda fase del proceso diagnóstico yo los cojo por separado, ¿ve? Así que los cojo por separado, examino las muestras individualmente y eventualmente de manera individual yo verifico de esas muestras que inicialmente yo mezclé, porque yo obviamente tengo más muestras de cada cosa que yo trabajo, yo eventualmente verifico cuáles de esos eran los positivos individuales, los diagnostico, los otros negativos también los diagnostico como positivos, como negativos, y pues eventualmente tengo el potencial de que en menos de 8 horas, incluso hay metodologías que pueden ser hasta mucho menos tiempo, puedo diagnosticar 450 muestras, mientras que con el método tradicional me va a tomar 3 días. ¿Qué pasa? Además de eso, yo obviamente voy a tener el potencial de usar hasta 60% menos reactivo del que utilizo si yo analizo las muestras por separado. Esto nosotros no lo estamos haciendo solo, nosotros hemos hecho montones de consultas, no solamente con otros países que están trabajando esta metodología ya, sino también que hemos estado trabajando de la mano con la FDA, que muy gentilmente nos ha estrechado la mano para que nosotros eventualmente, luego de una validación que la estamos trabajando en distintos laboratorios de referencia, podamos obtener una autorización para poderla implementar a todo el pueblo de Puerto Rico y así podamos diagnosticar hasta 5 veces más casos de lo que estamos haciendo ahora en el país. Para nosotros poder volver a la normalidad, y quiero que tomen, le pido por favor a quien tenga por ahí esté por ahí que ponga el mute, nosotros para poder reabrir a Puerto Rico, para volver a la normalidad, y yo sé que eso es algo que todos tenemos el anhelo de hacer, tenemos que hacerlo con sabiduría. Y para eso debemos aumentar las pruebas moleculares para hacer proyecciones y obviamente generar conocimiento. Para nosotros reabrir sin el conocimiento requerido para tomar decisiones sabias puede significar ser una sentencia de muerte. Probablemente nosotros no lo pensamos porque sabemos de que hay muchas personas que no les va a dar y sabemos muchas personas que están por ahí asintomáticos que no lo saben, no saben si que ni lo tienen. Pero es triste ver por ahí cuando vemos que a alguien sí le tocó y probablemente trató de dar la batalla y no lo logró. Por lo tanto, debemos hacer todos estos procesos de una manera sabia y con los datos que tenemos que generar con las pruebas moleculares. Por lo tanto, esa parte es bien importante. El uso sabio de los datos es importante. El muestreo por pooling aumentará la capacidad de hacer pruebas en la isla a miles y miles de muestras por día. Todos los laboratorios de referencia estamos trabajando con nosotros para poder validar esta metodología, rápido mandarle a FDA y poderse enfrascar a hacer muestras con esta metodología. Sin embargo, nosotros podemos hacer todas las muestras que necesitamos, no hay ningún problema.
si nosotros no ideamos una forma eficaz de reaccionar a estos resultados en el tiempo en que se van a estar produciendo, los esfuerzos van a seguir. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta varias cosas. Necesitamos una logística eficiente para tomar muestras. Necesitamos tener un intercambio dinámico de los datos producidos, ¿ve? Porque para el laboratorio clínico simplemente significa un diagnóstico positivo o negativo, pero un diagnóstico positivo o negativo por un médico significa otra cosa. Para el epidemiólogo y el bioestadístico significa otra cosa, ¿ve? Necesitamos iniciativas a nivel INAH para poder hacer el contact tracing y análisis epidemiológicos ya. También necesitamos trabajar juntos, obviamente, para reabrir a Puerto Rico de una manera segura, y de la manera que lo debemos hacer es trabajando juntos. El Puerto Rico Public Health Trust, el Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, los científicos en Puerto Rico estamos comprometidos, y este es el resultado de esto, y dispuestos a colaborar para seguir proveyendo estrategias y soluciones utilizando nuestros propios recursos y utilizando nuestra propia realidad. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues agradezco que al final pues podamos tener la oportunidad de contestarla. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Vamos a continuar entonces con el doctor Daniel Colón para que nos dé sus expresiones. Muy bien. Buenos días a todos. Marcos dio una presentación, una excelente presentación. Quizás le sonó técnica a algunas personas, y yo quería simplemente darle una continuidad como científico, como puertorriqueño y como síndico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, poniéndolo en arroyo habichuela. Esencialmente lo que Marcos les mostró es con los reactivos que tenemos hoy en Puerto Rico, usando nuestra inteligencia, nosotros podemos aumentar la cantidad de pruebas 5 veces. Cuando hacías 500, puede hacer 5.000. Donde hacías 1.000, puede hacer, 500, 2.500. 1.000, 5.000. Eso le permitiría a Puerto Rico generar los números, los codiciados números que necesitan para poder hacer las proyecciones epidemiológicas. ¿Qué son proyecciones epidemiológicas? Si hacemos una analogía con los huracanes, nosotros estamos midiendo los vientos con las pruebas, y las proyecciones epidemiológicas es como los meteorólogos que te pueden hacer las proyecciones de hacia dónde va el huracán. Esa información es crítica para poder abrir el país. Sin esa información estamos volando a ciegas. Esto se lleva diciendo desde el principio. Quizás la observación aquí más constructiva es el hecho de que Puerto Rico cuenta con los recursos humanos, cuenta con la capacidad de investigación, cuenta con el recurso de laboratorios de diagnóstico, los laboratorios académicos, para poder solucionar este problema. Otra observación que yo haría es que tenemos que reconocer que este problema es un problema crónico, no un problema agudo. ¿Qué quiero decir por eso? La convivencia con este virus representa probablemente, como visión optimista, el próximo año de nuestras vidas, si no los próximos 2 años. En Puerto Rico tenemos que establecer las instituciones que integren los conocimientos científicos a la toma de decisiones. El abrir de una manera sin estos datos, sin integrar la ciencia, nos va a llevar al mismo lugar que estamos hoy, que es el tener que volver a cerrar. Vamos a abrir de una manera ceremonial y pronto nos vamos a dar cuenta de que fue un error, porque no sabemos dónde está el virus, no sabemos dónde están los focos de infección, no tenemos los datos bien organizados, y nos vamos a encontrar que en 1 o 2 meses lo hicimos por gusto y vamos a tener que volver a cerrar. Sin embargo, la historia puede ser diferente. Si nosotros integramos estas estrategias inteligentes como las que mencionó Marco, que son estrategias que han sido desglosadas por científicos con los recursos existentes, y a la misma vez aunamos nuestros esfuerzos entre los epidemiólogos, los economistas, los científicos, los laboratorios clínicos, como veremos en un momento, mencionará el señor Mariano de Socarrás. Si hacemos eso, entonces de manera inteligente podemos ir abriendo sectores de la economía que nos permitan retornar a algún punto de normalidad, inclusive hacer limonada cuando nos caen limones y sacarles beneficio a esta situación, Puerto Rico generando sus propios recursos, sus propias economías basadas en esta nueva realidad del COVID-19 y no dando palos a ciegas. Yo quería también invitar a la doctora Yomara Guerrero a que en unos minutos nos hable de la Organización de Ciencia Puerto Rico, que es una organización que ha colaborado estrechamente con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y está haciendo unos proyectos importantes de autogestión en la comunidad científica, no solamente en el ámbito salubrista, sino también en el ámbito de educación. Así que, Giovanna, si estás por ahí y te puedes... Estoy acá. Perfecto.
Ok, muchas gracias, Daniel. La doctora Giovanna Guerrero Medina, directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico. Para los que no nos conocen, Ciencia Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que captura más de 12,000 personas que son científicos o profesionales en las disciplinas aliadas a las ciencias, estudiantes encaminados a esas profesiones o educadores. Y nuestra membresía está dentro y fuera de Puerto Rico, cubre en realidad una huella global. Como Daniel menciona, esta comunidad ha estado bien activa desde que surgió la pandemia y han estado contribuyendo en muchas áreas a mitigar el impacto que la pandemia puede tener en Puerto Rico. Como directora, yo conozco la capacidad que tiene esta red y esta comunidad científica puertorriqueña y lo comprometida que están. Solo para darle algunos ejemplos, nosotros hemos estado bien activos en el sector de la comunicación científica y la educación científica relacionada a la pandemia de COVID-19. Nuestros miembros han contribuido más de 70 artículos o entrevistas para medios de comunicación pública, informando sobre la naturaleza del virus SARS-CoV-2 y también proveyendo información sobre lo que la evidencia recomienda en términos de cómo manejar esta crisis. Nuestros miembros también están proveyendo su tiempo y su expertise para complementar la educación de los niños que están ahora en sus casas y asegurar una continuidad de educación, que es muy importante. Pero también hemos estado participando en colaboraciones como la del Public Health Trust y estamos muy agradecidos de esta colaboración y colaboraciones con el Puerto Rico Science Technology Research Trust para poner el peritaje de estas personas a trabajar por Puerto Rico en términos de buscar soluciones a cómo aumentar la capacidad de Puerto Rico de poder realizar estas pruebas moleculares, que son las pruebas que en realidad son confirmatorias para la presencia del virus y que nos pueden dar la información y los datos para no estar navegando esta crisis a ciegas. Y de la misma manera como escucharon la presentación del doctor López en términos de esta estrategia para aumentar la capacidad de correr pruebas moleculares en Puerto Rico, miembros de esta comunidad científica también han estado buscando soluciones para la escasez de otros reactivos como los swabs que se usan para recopilar las muestras, los medios de transporte que se utiliza, que es básicamente el líquido donde se ponen los swabs para preservar la muestra antes de que se le haga la prueba. Y han puesto no solamente su conocimiento a trabajar por Puerto Rico y encontrar soluciones que ya se están implementando, pero también sus conexiones. Muchos de estos científicos expertos tienen conexiones con compañías importantísimas a nivel mundial. Y pues gracias a estas conexiones de los científicos y de su compromiso, hemos podido traerle más atención a Puerto Rico en términos de estas compañías, darle más reactivos al país. Lo voy a dejar aquí, pero quiero reiterar que estamos muy agradecidos por la coordinación que el Public Health Trust ha dado para poder traer juntos a los científicos con los laboratorios y poder traer soluciones. Cuando los científicos están involucrados, nuestro gol es buscar soluciones a los problemas y eso es lo que han estado haciendo. Gracias. Gracias, Giovanna. Y quizás con eso finalizar el pensamiento diciendo que los científicos estamos entrenados a cuando vemos un problema a buscarle una solución. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y el concepto es importante por la siguiente razón. En Puerto Rico está enfrentando la pandemia del siglo. O sea, esto no tiene precedente. Ninguno de nosotros que estamos vivos ahora, que no hayamos estado en el 1918, hemos visto algo de esta singularidad. Necesita integrar los mejores recursos que tiene, integrarlos de una manera efectiva, inteligente, porque el mundo entero está pasando por esto. No es un problema a corto plazo, es un problema a largo plazo. Las soluciones tienen que ser soluciones que creen nuevas estructuras, que integren conocimiento científico a largo plazo. Y en eso reconocer
que esto, el problema, la solución que proponemos hoy, que fue una solución que vino después de mucho esfuerzo liderado por el doctor López, como mencionó Giovanna, pero integrando a otros científicos, a otros laboratorios clínicos, es una de varias soluciones que vamos a necesitar. No es la única, vamos a necesitar una galería de pruebas en el futuro para poder desarrollar estrategias de inmunizaciones, para poder desarrollar estrategias de pasaporte inmunológicos, para poder saber cómo el virus va progresando en la isla, estrategias de rastreo. O sea, una de varias estrategias que hacen falta. Pero un paso importante, en las últimas semanas hemos visto que la capacidad de pruebas en Puerto Rico ha aumentado gracias a los esfuerzos de grupos como este y los esfuerzos de los laboratorios clínicos del sector privado. Esta es la data, en los datos. Y ha aumentado en un 10 veces. Antes se hacían entre 50 pruebas, ahora se están haciendo alrededor de 500 pruebas al día. Y nosotros estamos confiados que estableciendo estrategias inteligentes como la que se está presentando hoy, podemos llevarlo a los miles, que son los números necesarios para entonces poder crear estrategias a largo plazo y tener conversaciones serias basadas en datos y ciencias de cómo vamos abriendo el país y cómo vamos abriendo los sectores económicos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, y gracias a Giovanna. Dejamos la oportunidad al señor Mariano de Socarrás para que nos hable un momento de la perspectiva del negocio y de laboratorios clínicos privados. Muy buenos días y gracias por esta invitación. Estoy honrado de participar con un grupo tan prestigioso y con una base intelectual poderosa. Yo creo que hay un dicho que dice que el peor ciego es el que no quiere ver. Y no vemos lo que tenemos aquí en Puerto Rico. No tenemos que mendigar afuera porque lo tenemos aquí. Y el talento está aquí, lo están viendo. Y me honra que el doctor José Rodríguez me invitó a este grupo porque en momentos de adversidad se crea la oportunidad. Y tenemos una oportunidad como isla, como país, como puertorriqueños, de destacarnos, porque tenemos los científicos, tenemos los empresarios, tenemos la voluntad de trabajar juntos para poder llevar a cabo la salida justa y segura para todos los puertorriqueños. Así que yo de verdad agradezco porque me han dado un nivel de información, me han abierto los ojos a otras cosas que vamos a hacer con el apoyo nuestros científicos trabajando con ustedes para realizar lo que habla el doctor Daniel, de poder abrir de una manera coordinada. En todo este tiempo hemos pensado, y en estas últimas semanas que hemos estado juntos, en mi mente siempre yo le llamo el exit strategy, cómo salimos del bosque. Hay veces que nos quedamos mirando solamente los árboles, pero no miramos el camino hacia afuera. Y el camino hacia afuera es las cosas que estamos hablando hoy. Es imposible hacer pruebas una a una para llegar a tener un volumen de información para que podamos tener en la isla un mejor registro de los casos. Así que estas dos estrategias nosotros estamos elaborando, o una de ellas, la de pooling, la segunda que vamos a comentar, es validar el medio para hacer el análisis, que ahora normalmente es un poco invasivo la toma de muestra porque es a través de la nariz. Estoy seguro que muchas de las personas que la han tenido, que están escuchando, es un poco incómoda. Y también cuando estamos hablando de hacerlo de esa manera, requiere un personal entrenado que estamos exponiendo a esa persona a una potencial incidencia del virus. Por otra parte, una de las áreas más difíciles, hemos hablado, no solamente conseguir el material, pero es todo el equipo protectivo que necesitamos tener para asegurar al personal de la salud que esté libre del virus. Así que el otro aspecto crítico es cómo vamos a obtener la muestra. Nosotros esta semana también estamos en conjunto con el grupo validando el uso de saliva, que ya en otras áreas, en otros laboratorios la están usando. Y eso también lo queremos hacer y buscar la validación de la FDA
en esta área. Así que esas dos cosas en conjunto nos van a permitir, número uno, a proteger nuestro recurso más valioso, que son nuestros empleados. Nosotros aquí en CorePlus lo llamamos la familia. Yo quiero protegerlo. Así que es muy importante. No hemos agradecido en todo esto las personas que están ahí en la línea de batalla día a día, enfrentando esta pandemia. Así que creo que hay que darle las gracias a las personas que están dedicadas, a las personas de los laboratorios por toda la isla, que se enfrentan todos los días con el potencial de ellos caer con el virus, pero lo hacen porque ese es su deber, ese es su compromiso y es la carrera que ellos han decidido tomar. Así que creo que tenemos que aplaudirlos y darle las gracias cuando los vean en las calles, en las carpas, etcétera, porque están haciendo una labor increíble. Así que por esa parte. Nosotros vemos estas dos técnicas como una parte que estamos y próximamente, espero la semana que viene, poder usar esta plataforma en una conferencia de prensa para lanzar nuestro programa le estamos llamando B2B o el programa CARE, Comprehensive Assessment and Response for Employees. Lo más importante que creo que estábamos enfrentando, igual cuando tuvimos a María, era cómo vamos a arrancar la economía, cómo vamos a regresar a tener una productividad económica y poder regresar a un nivel normal. Nosotros estamos con este programa yendo a las empresas para darles a ellos una manera de poder tanto monitorear diariamente sus empleados, como dependiendo en el algoritmo que veamos con la información que estamos recibiendo, qué tipos de pruebas le debemos estar haciendo. Una de las cosas que quiero enfatizar, y creo que lo dijeron antes, pero hasta cierto punto me molesta, es que esta pandemia requiere de dos patas fundamentales. Número uno, esos son los epidemiólogos, pero número dos, somos nosotros los expertos en laboratorio, los científicos, los patólogos, los técnicos, que sabemos día a día, lo hacemos con todas las pruebas, toda la parte de validación, de proficiencias, sabemos lo que estamos haciendo. Y no debe de estar fuera de las manos de nosotros, porque muchas de estas pruebas, cuando las usamos aislada, el resultado puede ser catastrófico. Y yo sé que el doctor Colón puede hablar un poco sobre ese aspecto en donde está mal usado la prueba, es peor que no usarla. Así que no podemos seguir pensando que hacemos una prueba y es negativa y estamos bien. Esto es un proceso, esto es un programa, esto es un monitoreo constante, no solamente con pruebas, pero con nosotros todos los días poder hacer un registro de nuestras diferentes condiciones. Y de esa manera, en este programa de asistencia a las empresas, puedan ellos confiar en poder abrir sus empresas, por un lado. O sea que, número uno, que todos sabemos que nuestro recurso más importante es nuestro personal. No importa el equipo, no importa cualquier otra cosa. El recurso humano es lo más importante que nosotros tenemos. Número dos. Gracias, Mariano. Tenemos que darle confianza a nuestros clientes. Estamos haciendo esto. Y número tres, creo que como empresarios, tanto nosotros como el laboratorio, cualquier empresa, tenemos una misión social que tenemos que cumplir. Así que en este proceso vamos a cumplir dos cosas, o sea, no solamente darle al empresario, a la empresa, un nivel de confianza, pero a la misma vez vamos a poder captar esta información valiosa que hablamos y hablamos todo, de tener una mejor visibilidad sobre dónde estamos nosotros. O sea,
hay un concepto, ¿no?, del anillo de seguridad, y eso va y lo estamos haciendo ahora en nuestras casas. Nos hemos sacrificado, vamos a no botar ese sacrificio de momento. Esto no es una cosa que como en computadora no es binario, es 0 y 1. O sea, no podemos quitar el switch y mañana nos vamos para la placita. Esto va a ser una cosa paulatina, tenemos que ir poco a poco. Así que hemos hecho una inversión en sacrificio, no vamos a botar esa inversión en sacrificio. Tenemos los recursos nosotros. Estas nuevas técnicas van a dar la habilidad de poder aumentar el número de pruebas. Vamos a entender los resultados mejor. No son cosas que se pueden tomar aisladamente. Es un parte de un proceso y tenemos que tener la gente adecuada en esto. Así que yo le agradezco mucho el tiempo que me han dado hoy. Gracias, Mariano. Le pasamos la mesa a Lupe para que se haga cargo de las preguntas. Así que, Lupe. Hola. Bueno, colegas de la prensa, es el momento de aprovechar a estos portavoces para que hagan las preguntas que estén interesados en hacer. Abro el canal para ustedes, pongan por favor el micrófono cuando quieran comenzar a hacer preguntas. Identifíquense cuando hagan la pregunta para que los colegas también los conozcan, por favor. ¿Tenemos preguntas? Buenos días. Sí, buenos días. Fernando Pereira del Vocero. Gracias, Fernando. A tu pregunta. Pues mi pregunta va dirigida sobre, ¿verdad?, el esfuerzo que se está hablando de poder hacer el muestreo por pooling. ¿Cómo se puede entonces integrar para poder maximizar esos recursos? Me explico, a nivel de gobierno y también de otros laboratorios privados. ¿En qué fase está ahora mismo ese esfuerzo? Buenos días, Fernando. Marcos López por acá. Mira, nosotros ya llevamos trabajando hace unas semanas con los laboratorios, establecimos unos protocolos que compartimos con la FDA porque necesitamos autorización de la FDA para poderlo hacer. Y en estos momentos los laboratorios interesados de referencia que están trabajando con nosotros, que hay varios, están en proceso de establecer la validación para someter los datos a FDA. Entonces, el proceso es el siguiente. Inmediatamente terminamos, que esperamos algunos terminarlos la semana que viene, sometemos la validación a la FDA. La FDA nos reconoce de que estamos haciendo este esfuerzo y nos manda una autorización para comenzar. Y de ahí en adelante ya nosotros podemos empezar a implementarlo en la isla. Nosotros estamos trabajando con la FDA directamente, por lo tanto ellos conocen de las metodologías que estamos haciendo para poder demostrar sin lugar a dudas que esto funciona y que obviamente no pone en detrimento la técnica que se utiliza para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, ellos nos han mandado recomendaciones, nosotros las hemos incorporado y en estos momentos estamos trabajando fuertemente con todos los laboratorios porque cada uno tiene metodologías un poco diferentes, pero que llevan al mismo resultado para poderlo implementar lo más pronto posible. Entonces, quiere decir que el protocolo que están trabajando se sometería a la FDA la semana que viene, se espera. Nosotros esperamos someter lo más pronto posible. Lo que hicimos fue que en el Puerto Rico Public Health Trust, nosotros empezamos a trabajar unos protocolos para que los laboratorios pudieran hacer su validación lo más rápido posible y nosotros también ayudarlos para que puedan someter la documentación FDA. Así que hicimos las consultas, empezamos a trabajar todo. Esto es algo que ellos ya han hecho, ya han trabajado anteriormente, algunos de ellos. Por lo tanto, para ellos simplemente será un proceso meramente académico. Estamos trabajando con pruebas, modificando un poco el procedimiento de pruebas que ya tienen autorización, así que el proceso debe ser expedito con la FDA. Por lo tanto, esperamos poderlo implementar lo más pronto posible, claro que sí. Ok, gracias. Sí. María Soledad, hola, saludos. Hola, María Soledad de Caribbean Business. Cuando dice lo más pronto posible, ¿eso quiere decir que lo estaremos viendo antes de que culmine el mes de abril? Esa es una.
Y la otra es cuando menciona que tenemos que hace falta tener una capacidad de respuesta eficaz, si tienen algunas métricas de cuáles podrían ser los triggers que les lleven entonces a recomendar volver a aumentar controles, por ejemplo, una vez se comience a abrir. Bueno, mira, María, en realidad el problema que nosotros tenemos es que nosotros hemos hecho medidas de contención. Es decir, nosotros hemos hecho los toques de queda y demás, y eso pues sin duda ha rendido muchos frutos porque nuestra prevalencia en el país es solamente de 6.25%, mientras en otros países como Panamá está exorbitante y otros países están mucho más altos. ¿Qué pasa? Lo que nosotros vamos a hacer es que estamos trabajando ya, incluso inmediatamente terminemos esta rueda de prensa, yo tengo que salir por la tarde para trabajar con un laboratorio privado para implementar y demostrar que podemos hacerlo sin perder la sensibilidad, que no es lo que nos exige el FDA. Eso es lo que nos exige la regulación. Básicamente eso es un proceso que se sabe y se conoce porque ya ha sido probado en otros lados, que sabe que va a suceder, pero cada laboratorio lo tiene que hacer. Inmediatamente cada laboratorio lo haga, y el señor Mariano del Socarrás con Core Plus también está trabajando en eso. La doctora Ilvia Toledo del Laboratorio Toledo también estamos trabajando con ella con eso, el Laboratorio Ponce también. Entonces, nosotros mandamos la documentación por email, cada laboratorio la manda por separado. El procedimiento indica que el FDA le manda una carta diciendo, mira, recibimos tu documentación. Obviamente, como esta documentación proviene de una prueba que ya está aprobada, a la cual tú le estás modificando un poco el procedimiento, ¿ve? Técnicamente con la validación, si tú cumpliste, ellos te dan la autorización para que puedas empezar. Ellos verifican la data eventualmente, porque tienen 15 días y eso es lo que establece la política. Eventualmente, si ocurre alguna discrepancia, pues eventualmente, o necesitan algún otro tipo de información, pues eventualmente se comunican con los laboratorios y ocurre sin cambios de información hasta que se llegue a total cumplimiento. Eso ya lo ha hecho, por ejemplo, el Laboratorio Clínico Toledo, ya eso lo hizo con una prueba que ellos implementaron, y el laboratorio de la Escuela de Medicina de Ponce también lo está haciendo. Por lo tanto, son procesos que sabemos que podemos trabajar muy rápidamente y que lo estamos haciendo ya. En resumen, María Soledad, para cogerle a Marcos, la semana que viene debemos tener ya algunos laboratorios que estén trabajando con lo que el doctor López ha diseñado y ha propuesto para que se hagan muchísimas más muestras aquí en Puerto Rico. Claro. Ahora, con la segunda parte de la pregunta que tú tienes, es bien importante que nosotros sepamos cómo manejar estos datos de manera eficiente. Porque fíjate que ahora yo te estoy diciendo que yo te voy a proveer 5 veces más datos de casos, sean positivos o negativos, 5 veces más datos de lo que te estaba proveyendo antes. E incluso ahora otra oportunidad que tenemos es que los otros laboratorios de referencia ya tienen reactivos. Por lo tanto, no es solamente eso, sino que en estos momentos potencialmente nosotros vamos a estar generando más datos con los laboratorios de referencia que lo que no se había visto en días anteriores. Entonces, pero ¿qué es importante? Tú puedes tener todos los datos que tengas, pero tienes que generar conocimiento a partir de ellos. Y eso se encargan los epidemiólogos. Nosotros en el Puerto Rico Public Health Trust vamos a estar trabajando porque ya lo hemos hecho con el Ponce Health Science Institute. Ya hemos establecido procesos con la doctora Melissa Marzán para ir monitoreando, estableciendo monitoreo de la epidemia. Vamos a trabajar con esos datos. Esperamos también que el Departamento de Salud se nos una y trabajemos en conjunto, incluso el Instituto de Estadística, para que, obviamente, con esos datos que vamos a estar generando, ¿ves?, puedan tener un significado rápido para saber cómo estamos. Es importante que sepamos cómo está el virus en Puerto Rico. En estos momentos, desafortunadamente, no lo sabemos. Saludos, Luis Valentín del Centro de Periodismo Investigativo. Hola, Luis. Hola. Perdón, entré un poquito tarde a la conferencia, no sé si lo mencionaron al principio, pero más allá de tener la habilidad de poder recibir la cantidad de datos que le van a estar enviando una vez empiecen a correr estas pruebas, ¿no? ¿Qué se necesita del Departamento de Salud? O sea, ¿qué necesita el grupo específicamente de parte del gobierno
para poder viabilizar, ¿no?, la propuesta que ustedes están trayendo, si algo, ¿no? Entiendo que SARAF regula la parte de laboratorio, o sea, ¿qué se necesita específicamente del gobierno para que esto eche a andar? Luis, no necesitamos, pues nosotros podemos trabajar de manera independiente. ¿Por qué? Porque la regulación de FDA nos los permite hacer. Nosotros vamos a hacer las cosas como indica los procesos que tenemos establecidos por la política que estableció FDA cuando sucedió la emergencia. Así que por esa parte, nosotros lo podemos hacer de manera independiente, pero eso no es ideal. Nosotros no debemos estar trabajando de manera independiente. Y ningún laboratorio debe estar trabajando de manera independiente. Incluso el Public Health Trust tampoco debe estar trabajando de manera independiente. El Departamento de Salud es crucial para que, obviamente, con esos datos en conjunto logremos tomar decisiones sobre cómo podemos pronto abrir Puerto Rico. Así que, independientemente tenemos que trabajar en conjunto y nosotros lo que estamos aquí ofreciendo a través del Public Health Trust es una nueva alternativa para que esos datos que han estado, y tú sabes que tú fuiste protagonista de esa situación y te agradezco, esos datos que sabemos que están un poco sesgados y que no tenemos confianza en ellos, ya podamos generar datos con confianza para que podamos tomar decisiones sabias ya. Lo podemos hacer en muy poco tiempo, pero para eso necesitamos trabajar en conjunto. No podemos trabajar en islas. Tenemos que trabajar como lo que somos un solo pueblo. Saludos, buenos días. Mi nombre es Edison Casanas de la revista Contorno. Menciona el doctor Daniel Colón que se están haciendo 500 pruebas diarias. ¿Y cuál sería la proyección que tienen ustedes en producción de pruebas al mes? O sea, ¿quieres contestar tú? Marco tiene los números. Mira, nosotros hoy en día, con el hecho de que ya hay varios laboratorios de referencia que tienen reactivos, no estamos en la situación anterior de la semana pasada. Solamente con los laboratorios privados, nosotros por semana podemos hacer 9,470 pruebas por semana. No obstante, con la técnica que estamos implementando, nosotros vamos a poder aumentar a hacer potencialmente 48,700 pruebas por semana. Así que eso significa que nosotros vamos a poder aumentar potencialmente un 400% lo que hacemos hoy, con 60% menos de los reactivos que utilizamos para poder llegar a esa meta. Ahí podemos, y para añadir ahí, el doctor Rodríguez Orengo, ahí podemos también entonces coger las muestras de aquellas personas asintomáticas y podemos tener un panorama completo de lo que estaba sucediendo con la pandemia, como dijo Marcos. Perfecto. ¿Qué laboratorios están ahora incluidos en este proyecto? ¿Cuáles? Los laboratorios con los que estamos trabajando principalmente, pues obviamente con el Laboratorio Clínico Toledo, que ha sido el protagonista en gran parte de esto, pero también, y no por falta de voluntad, sino por falta de reactivo, porque sabemos que fue así, Immunoreference Lab está con nosotros, Core Plus, que está representado aquí por el señor Mariano, está con nosotros, Laboratorio Borinquen, el laboratorio del Ponce Health Science Institute, y también estamos trabajando con Quest. Todos los laboratorios privados más importantes de Puerto Rico van a estar trabajando de una forma u otra en esta iniciativa. Perfecto. El señor Mariano Socarrás, no alcancé a escuchar que él es el representante de ¿cuál laboratorio? Mariano Socarrás. Mariano de Socarrás. Desde Core Plus. Core Plus. Okay. Core Plus, sí. Muchas gracias. ¿Y en dónde conseguimos nosotros toda esta información fuera del Twitter que estaba mencionando ahí? Se va a circular una comunicación de prensa y este video va a estar disponible en el YouTube, en el canal YouTube del Puerto Rico Public Health Trust. Muchas gracias, Ms. Lupe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta de acá del vocero otra vez. Quiere decir entonces que los laboratorios privados tienen ahora mismo los reactivos necesarios por el momento ahora, ¿verdad? Limitadamente. Mira, los laboratorios privados tienen una infraestructura que es de última tecnología, que le permite hacer de manera automatizada todas estas pruebas.
lo que pasó fue de que la compañía manufacturera inicialmente no proveyó reactivos porque pues obviamente sabemos que también Estados Unidos y otros lugares del mundo tienen el mismo problema. Por lo tanto, solamente a principio, un solo laboratorio, que fue el Laboratorio Clínico Toledo, fue el que empezó a hacer pruebas moleculares aquí, con un tiempo de respuesta prácticamente inmediato. Ahora, en estos momentos, los laboratorios Quest ya empezaron a hacer pruebas acá en Puerto Rico, que antes se enviaban a Estados Unidos. Y los otros laboratorios de referencia, dígase Immunoreference Lab, el laboratorio Core Plus y los laboratorios Borinquen, y entiendo que hay otros también, la compañía Roche, que es la que les nutre de reactivos, ya les mandó reactivos. Por lo tanto, ellos van y se va a ver el impacto porque ya van a empezar a reportar sus casos. El laboratorio de la Escuela de Medicina de Ponce está estableciendo unas metodologías innovadoras, principalmente con metodologías hechas por procesos de investigación que van a tener autorización de FDA y también con otras metodologías, así que ellos también están impactando el lado sur y suroeste de Puerto Rico. Por lo tanto, todos los laboratorios más importantes de Puerto Rico están con nosotros. Gracias. ¿Puedo añadir algo ahí un momentico? Es que además de eso estamos validando otras compañías que también tienen aprobación FDA para también aumentar y no solamente estar dependiendo ¿de qué? de una entidad. Peter, estás en... Gracias. ¿Alguien más? Sí, puedo hacer una pregunta adicional. Mariano de Socarrás mencionó que estaban buscando también conseguir la validación de pruebas a través de saliva. ¿Qué beneficios traería esa aprobación y si son igual de confiables que las pruebas moleculares que se están administrando ahora? Mira, la prueba no cambia. Toda prueba necesita un espécimen, necesitas la sustancia. Ahora mismo se usa para tomar la muestra. Así que lo que es el reactivo que se usa va a ser igual. Es nada más el método de colección que queremos comprobar que es igual o mejor de lo que estamos usando ahora. María, añadiendo para lo que dice el señor Mariano, la prueba en saliva ya tiene autorización de FDA para algunas organizaciones. Recientemente salió una publicación que nos compartió el compañero Daniel Colón Ramos de la Universidad de Yale, en donde demuestra que tiene la misma sensibilidad en saliva que utilizando los swabs normalmente. ¿Qué oportunidad tiene esto? Bueno, el problema principal ahora que tenemos también es que no tenemos tampoco hisopos para hacer las muestras. Es uno de los problemas. Por lo tanto, potencialmente vamos a poder tener un modo nuevo de tomar muestras que es mucho más fácil para poder hacer más muestras en el país. Sí, yo puedo añadir una cosita. La otra cosa que menciona ahí es también la protección del personal, que eso nos ayuda inmensamente a eso, porque la persona pudiera hacer la toma de muestras individualizada sin la necesidad de un profesional de la salud ahí.